Hoy día les quería presentar un trabajo que he desarrollado, o sea, son varios trabajos en torno a la predicción de sistemas complejos y qué es un sistema complejo para mí, bueno, en la definición bien básica y es un poco ambigua, pero es básicamente estos sistemas cuyo comportamiento sea difícil de modelar debido a que hay muchas dependencias, muchas relaciones y tipos de interacciones entre las partes del sistema. Entonces, en particular, si estamos tratando de predecir cualquier sistema basado en humanos, vamos a asumir básicamente que el comportamiento es bien complejo, etcétera. Entonces, en particular, lo que me interesa es que los datos que uno tiene para predecir este sistema, básicamente siempre, las observaciones son mucho menores que las reales. Esa es como la idea. Y entonces esto se puede ver en predicción de fenómenos sociales, desde brotes de epidémicos, que es algo que vivimos, a cosas también como predecir seguridad, de ciberseguridad, por ejemplo, predecir comportamiento humano en compras y marketing, ¿cierto? Y me gusta entonces partir un poco con la motivación de dónde nació este trabajo y estaba trabajando con gente de USC en California para un proyecto para YARPA. YARPA es del Departamento de Defensa de Estados Unidos y el proyecto era básicamente predecir ciberataques y nos daban ahí YARPA lo define estos proyectos como competencia, entonces eran varias instituciones tratando de predecir ciberataques en tiempo real de organizaciones reales. Y bueno, yo estaba trabajando en este proyecto y resulta que nos fue horrible. En verdad, a todos los grupos no podíamos predecir más allá de un baseline bien random. Entonces surgió la pregunta de poder cuantificar y entender por qué y qué hacía que no podamos predecir estos ciberataques. ¿Qué es siquiera teóricamente un problema difícil o no? Y el problema, el framework que definimos un poco era el siguiente, era que estábamos tratando de predecir un fenómeno, pero solo en el que teníamos observaciones parciales. Entonces, por ejemplo, el caso, bueno, que vimos en el COVID, que era, veíamos los casos, podíamos medir más enteramente los casos asintomáticos, pero esos eran los que observábamos, pero los casos totales no teníamos acceso, no los podíamos observar, ¿cierto? Entonces observamos un porcentaje de los casos totales, si trabajan con las redes sociales, en especial en Twitter, cuando uno ocupa la API, tiene acceso solo como al 10% del total, y es muchas veces entonces que uno trata de querer inferir sobre los datos totales, pero solo tiene acceso a un porcentaje de los datos. Y la idea entonces era poder cuantificar el efecto de no poder observar los datos totalmente. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué sesgos se introducen en el sistema dinámico al no poder tener los datos completos? Por si acaso, interrúmpame o hagan preguntas cuando quieran. Aunque no tengo el chat a vista, así que me tienen que avisar. Bueno, obviamente es un poco intuitivo que al tener menos datos se pierde un poco de información, pero aquí la idea era poder cuantificarlo. Y un poco de trabajo relacionado, más que nada en estadística, siempre trataba más que lidiar con lo que se llama data imputation, es como poder eh, de alguna manera estimar los datos, inferir los datos que no se observan o estimar distribuciones a partir de lo observado del total, ¿cierto? Por ejemplo, el promedio, la varianza, etcétera. Los cientistas sociales también se dedican a ver qué tan representativo es un sampleo, pero vimos que pocas veces se aplicaban estas cosas a datos temporales, en particular a series de tiempo. Entonces vimos que ese era un gap para estudiar y era lo que queríamos ver. Entonces, en particular, el modelo que definimos para poder estudiar este proceso es bastante simple y la idea es el siguiente. Entonces, hay una cantidad de datos, digamos X, que uno que observa que están en el universo, que uno quiere medir,
pero uno solo puede observar un porcentaje de ellos, Y, ¿cierto? Entonces, en cada día, por ejemplo, uno observa una serie de tiempo que podría ser los casos de COVID diario, pero en verdad hay una cantidad mayor. Y al final, aquí, bueno, el supuesto para poder tratar de hacer trabajo analítico y simulaciones fue que uno, básicamente, las observaciones que ve es un sampleo del total. Y en particular, entonces, el que es el sampleo lo modelamos como una binomial. Entonces, básicamente, es pensar que aquí cada uno es una persona que tiene COVID y con una probabilidad P tiramos una moneda y es observada o no es observada. ¿Ya? Entonces, ese es como el modelo. Y aquí a mí me resulta bastante interesante ver esto visualmente. Por ejemplo, esto es una serie de tiempo y la de abajo es la misma serie de tiempo donde removemos 10% de los puntos y si notan, pierde totalmente, al menos visualmente, ya no se asemeja a nada. Incluso aquí, por ejemplo, ven que hay un pedazo de esta serie de tiempo la varianza disminuye, pero en la serie de tiempos ampliada, al 90% se pierde totalmente, al menos visualmente, esa información. Entonces, la idea es, como esa es la motivación, es qué tanta de esa información de la serie real se pierde al observar los datos sampleándolos. ¿Todo bien por ahí? Y entonces, la formalización que lo vimos, entonces hay un proceso, una serie de tiempos X, y observamos una serie de tiempos Y que es ampliada, vamos a ver por ahora, después voy a ver casos reales, como una binomial. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos cuantificar qué tan predecible es una serie? Y que sea agnóstica a un modelo específico. Y en muchos de trabajos se ocupa esta noción que viene de teoría de la información, que es la entropía. Por ejemplo, hay un buen, interesante paper en Science que habla de la movilidad de las personas y la mide a través de la entropía, y dice, por ejemplo, que las personas somos 93% predecibles, y que tiene sentido, en verdad, nos movemos casi siempre del trabajo y la casa. Un trabajo también que nos inspiró bastante, que es de Nature Communications, que habla, esto previo a la pandemia, pero habla de qué cuáles son los upper bounds de poder predecir infecciones epidémicas, modeladas como una serie de tiempo, y también se basan en entropía. Y por último, también hay otra noción que es más antigua y que se ocupa harto en la economía, que es la más simple, es la autocorrelación, que es esta idea de ver básicamente la correlación, que es una medida lineal entre la serie de tiempo con sí mismo, pero corrida. Entonces la idea es qué tanta información nos da qué sé yo, el ayer sobre el mañana, de una manera lineal. Entonces, en particular, si uno mira más a la teoría, que no soy experto de esto, pero es qué significa la complejidad o predictibilidad de un sistema dinámico que es observado por una serie de tiempo, y la medida como teórica y más interesante es el Kolmogorov-Sinaí entropy, que es una medida de la complejidad del sistema dinámico, pero resulta que todas estas medidas son teóricas y son muy difíciles de medir. Y entonces lo que se define es aproximaciones que correlacionan con la teoría, con la medida teórica. Y en particular una que nació recientemente, en los 2000, y se ocupa harto en ecología, es la se llama permutación entrópica, bueno, permutation entropy, y que teóricamente se estima que está relacionada con la complejidad del sistema. O sea, mientras más entropía hay, la serie de tiempo es más difícil de predecir y es más compleja. Y la idea de la entropía de permutaciones es bien simple. Entonces uno tiene una serie de tiempo, y lo que uno define es, por ejemplo, un largo fijo, en este caso va a ser 3,
y lo que uno puede calcular es todas las secuencias ordinales que hay en la serie de tiempo. Entonces, por ejemplo, si uno pesca esto, perdón, se ve mi mouse, ¿cierto? Sí, se Bueno, ve. si uno ve esto, entonces acá Sí. dice uno bajó y luego subió. Entonces se puede ver como una serie ordinal que parte de abajo, sube y baja. Y la idea es, y le llamamos como motifs, que son todas las posibles secuencias, ¿cierto? Como hay tres, puede subir, 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 puede bajar, 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 y así sucesivamente. Entonces hay una cantidad finita de posibles cambios ordinales, y uno puede ver la frecuencia que ocurre en cada uno en esta serie de tiempo. O sea, es como un moving window de largo 3, y van viendo, por ejemplo, aquí dice que 2/5 de las veces este pattern de subir pasa. Y luego, como uno tiene una distribución sobre estos patterns, puede calcular la entropía común y corriente, que es básicamente la probabilidad de ocurrencia por log de la ocurrencia. Y resulta bueno, la teoría dice que esto es una muy buena medida de qué tan predecible es de acuerdo a esta medida teórica. ¿Ya? Entonces, esta es como lo que vamos a hacer experimentalmente para medir la predictibilidad de una serie de tiempo. Y bueno, entonces por otro lado, uno de los resultados y aportes teóricos que el paper que les muestro contribuye es primero a relacionar qué tanto afecta este sampleo a la autocorrelación de la serie de tiempo, ¿ya? Y después vamos empíricamente cómo afecta a la entropía. Lamentablemente, bueno, es trabajo y futuro de poder analíticamente verlo en la entropía. Pero déjenme entonces ver esto. Bueno, ¿qué es la autocorrelación? Al final es básicamente la covarianza entre la serie de tiempo consigo mismo, pero shifteada, ¿cierto? Y normalizada. Entonces, la idea, les recuerdo, entonces la idea es, imagínate, ustedes observan una serie de tiempo Y, que es un sampleo de la serie de tiempo X, y entonces la pregunta es aquí, lo que definimos es cómo la autocorrelación de la serie de tiempo observada está definida o caracterizada de acuerdo a la correlación de la serie de tiempo original y esta variable P, que es cuánto ampliamos. En particular, si P es igual a 1, claramente, es que observamos todos los datos, queda que la covarianza de la observación y lo real es lo mismo, que es obvio. Pero lo interesante es que podemos entonces, a través de esta como, digamos, caracterización, es tener una serie de corolarios. Entonces, la primera es ver, o sea, se puede demostrar, en verdad, si uno toma la derivada de acuerdo a P, es que decae monotónicamente mientras el sampleo es mayor. ¿Qué quiere decir? O sea que si existe una correlación en la serie de tiempo original, pero ampliamos cada vez nuestros amplios más pequeños, o sea, 90, 80, y si llegamos al 10%, la covariancia observada va a ser mucho menor que la original. O sea, no vamos a perder poder observar esta correlación en los datos observados, y esto decae no linealmente de acuerdo al sampleo. El segundo corolario de esa como eh, caracterización es que también, ¿cierto? Muchas veces, como dije, esto es un sistema complejo que tiene muchos datos, y en verdad pueden haber otras variables externas que ayuden a predecir lo que uno observa del sistema. Entonces, por ejemplo, si uno está traqueando una epidemia y que se cree que, o está correlacionada de cierta manera con las temperaturas, que si yo, que mayores temperaturas fomentan que haya más virulencia, uno podría ocupar la temperatura como una variable externa para poder predecir la epidemia. Entonces también podemos definir si existe una serie de tiempo externa que tiene una correlación con la serie observada X, perdón, con la serie real X. Al observar los datos que están sampleados, uno pierde un poco de covariancia entre la serie externa y la observada de manera lineal con P. O sea, mientras nuestros datos observados son menores, la covariancia se va perdiendo la correlación con este factor externo.
Entonces, esto es un poco lo que analizamos. Para mí lo interesante es que el único supuesto acá es que se samplea como una binomial, pero no hay ningún supuesto sobre cómo es la serie de tiempo. No, esto es bien general para cualquier sistema dinámico. Entonces ahora un poco saltando de la teoría a los datos, queríamos ver qué tanto esta teoría se acerca a datos reales y si podemos realmente cuantificar un poco qué es un resultado negativo, la pérdida de información. Bueno, y anecdóticamente cuando estaba trabajando en esto, empezó la pandemia y como les conté, bueno, uno de los problemas, al menos iniciales, era que es cierto que uno observaba estos casos asintomáticos, pero en verdad quería predecir los casos totales, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, uno quería predecir el P. Y al final, estos resultados, al final lo que dicen este resultado negativo es que no podemos inferir el P a partir de eso. Lo que sí se hace es poner un supuesto sobre la generación de los datos, ¿cierto? Muchos de estos modelos epidémicos que tienen un modelo generativo de los datos y ahí sí puedes tal vez estimar P. Pero si no tienes, si a partir solo de los datos y sin un supuesto de la serie de tiempo, al final lo que dice esto es que se pierde información que no se puede recuperar. Y para demostrar esto, entonces lo que fuimos es pescar datos de enfermedades, en particular varias enfermedades que tienen acceso el Departamento bueno, del Ministerio de Salud de Estados Unidos y que tiene varios datos, por ejemplo, de enfermedades como clamidia, gonorrea, hepatitis, influenza, etcétera, y tienen datos, una serie de tiempos semanal de los casos reportados para cada estado de todas estas enfermedades virulentas. Y entonces lo que hicimos fue, entonces esto es como un semisintético en el que tenemos datos reales, pero simulamos lo que sería el sampleo de acuerdo a nuestro modelo. O sea, pescamos la serie de tiempo total y empezamos a remover datos de acuerdo a este paradigma de básicamente también hacer como un sampleo, una binomial. O sea, como decía, para cada caso ocurrido tiramos una moneda con probabilidad P si lo vemos o no. Y entonces veamos aquí el primer gráfico que nos dice aquí el 1 es el sampling rate, o sea, 1 es que observamos todos los datos, y acá 0 es que observamos básicamente, por ejemplo, 0,2 sería observamos 20% de los datos. Y cuantificamos primero entonces esta noción de entropía, cómo va cambiando a medida que sampleamos, y vemos que se mantiene, pero acá la mayor entropía es más complejidad, es más difícil de predecir, entonces vemos que es no lineal, pero a medida que se acerca a un sampleo bajo 0,20, la entropía aumenta considerablemente. Y lo mismo para la autocorrelación, vemos que a medida que se samplea a mayor tamaño, va disminuyendo la autocorrelación. Esto entonces es empírico y lo podemos comparar con nuestra predicción teórica, ¿cierto? Que era la fórmula que ahí encontramos, y lo vemos con la eh, autocorrelación empírica, o sea, ampliamos al azar, medimos la correlación empírica y la vemos, comparamos con nuestro resultado y vemos que es un buen predictor de cuánta información se pierde. Lo tratamos ahí, ahí siempre hay uno de mis guías del doctorado decía siempre hay que probar todo en al menos 3 datos distintos, así que fue lo que hicimos, epidemias, y ahora nos fuimos a datos sociales, en particular Twitter, que lo que hicimos es pescar varias series de tiempos de los hashtags más populares durante un año. Entonces, cada línea de color es la cantidad diaria de hashtags de orden de mayor a menor popular durante un año. Hay más detalle en el paper si les interesa. Y también hicimos el mismo experimento que anteriormente. Hicimos de manera artificial este sampleo binomial de los datos y vimos empíricamente cómo va cambiando la autocorrelación. Entonces también vemos aquí la línea negra es la mediana de toda esta serie de tiempo, entonces también vemos que la autocorrelación va bajando de manera no lineal, tal como lo predice nuestra teoría, ¿cierto? Entonces aquí vemos
lo que predecimos, la teoría y la autocorrelación empírica, cómo va bajando en función del P, y vemos que se ajusta bastante a los datos. Y cuando vemos la entropía, vemos también que no cambia mucho, pero por lo menos para sampling rates bien bajos hay una leve, hay un aumento de entropía que también da a decir que hay una pérdida de información no lineal. Y el tercer, entonces, dato es para corroborar el corolario 2, era esta idea de que se pierde información o no si es que uno tiene una señal externa. Entonces aquí fue difícil idear el experimento, pero hicimos lo siguiente, y la pregunta era, habíamos visto que la adopción de software en torno a estas nuevas criptomonedas está influenciado por el precio de la moneda, que tiene sentido. Entonces la idea es, a medida que aumenta, que si yo, bueno, ahora está bajando el precio de Bitcoin, esto fue hace unos años, había más adopción de ingenieros, de programas usando estas monedas. Entonces lo que fuimos es ver los repositorios de GitHub que trabajaban sobre programas o software relacionados a cuatro monedas. Está la cantidad de repositorios, y lo que fuimos viendo es durante varios años es la actividad semanal, cuánto forks y commits y todo se producían en distintos repositorios, y medimos la correlación de esto básicamente con el, el precio de la moneda. Entonces, si uno ve aquí a la derecha, cuando observamos el sampling rate de 1, o sea, los datos totales, perdón, vemos que, bueno, el Monero es el que mayor tiene una correlación de 0,30, 0,35, que tal vez no es muy alta, pero al final lo interesante es ver que la correlación empírica con el precio de la actividad de GitHub va disminuyendo linealmente a medida que sampleamos menos repositorios. O sea, si y bueno, y recordar que esto es lo que nosotros pudimos recuperar, entonces al final la idea es que en verdad tal vez hay muchos más repositorios que nosotros no tuvimos acceso. Entonces lo interesante es que muchas veces tal vez hay una mayor correlación, esa es como la conclusión. Uno podría estar en un estado aquí donde el sample, donde uno es mayor. Entonces, bueno, lo que vemos entonces es que la correlación, por ejemplo, si uno samplea 50% de los repositorios, ve que la correlación es la mitad, ¿cierto? Que era también lo que define la teoría. Entonces, para mí es súper interesante ver que muchas veces uno puede hacer un estudio y ver que no hay un efecto, digamos, no voy a decir casual, pero no hay una correlación entre dos variables, pero puede ser que es porque los datos que tenemos están con demasiado ruido, o nos faltó tener una representación más grande de los datos. Entonces, es bastante interesante que pueden haber muchos resultados negativos que en verdad no son así necesariamente. Entonces, para cumplir esta primera parte, entonces la idea es que proponemos un framework teórico para cuantificar cuánta información se pierde en un fenómeno dinámico, y a partir de este muestreo en los datos. Y mostramos entonces que se pierde información del sistema, al menos empíricamente con la entropía de permutación, y teóricamente con la autocorrelación. Y siempre me gusta entonces ahí dejar como hay que pensar cuando ustedes ocupen en sus estudios, que yo creo que mucha gente lo hace, y también yo, por ejemplo, ahora estudiar redes sociales, estar consciente de estos efectos cuando estamos haciendo estudios sobre datos parcialmente observables, ¿cierto? Sea Twitter, sea una epidemia, sea cualquier tipo, incluso el lenguaje que hay otros en el grupo, que también podría ser un trabajo futuro, entender también cómo afectan en los datos observaciones parciales de texto. Y siguiendo un poco en esto, bueno, si se dieron cuenta, al final todo esto es bien teórico, la predictibilidad lo queríamos bajar un poco a los modelos
de predicción que uno ocupa, en particular, que si las redes neuronales para predecir y cómo afectan en el caso real que uno quisiera estar trabajando con estos datos. Entonces surgen dos como preguntas de investigación, ¿cierto? En la primera es que mostramos anteriormente que hay una pérdida de autocorrelación, pero la pregunta ahora era cómo afecta eso en verdad a los métodos no lineales como las redes neuronales al predecir. Y la otra es que si es que se mantiene o no este supuesto, como les dije aquí, la observación no parcial la definimos como un sampleo binomial, que es bien fácil de tratar analíticamente. Obviamente en el mundo de los datos pocas veces se va a cumplir eso. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto ese supuesto afecta a nuestras conclusiones? Entonces la idea era ver vamos a ver un caso de estudio donde hay un sampleo más realístico de lo que puede pasar. En particular, como esto estaba en el marco de este proyecto de Cybersecurity, tuvimos acceso a estos datos, que era de la institución, un instituto ISI en California, donde trabajé antes, y ellos tienen su propio como sistema de seguridad de correo. Entonces resulta que hay varios como filtros y detectores de correos maliciosos, desde detectar virus, hay una que se llama blacklist de cuáles son, que tienen marketing, que tienen URLs maliciosas, etc. Entonces, la idea era cómo podemos, la idea era tratar de crear una observación parcial, bueno, o sea, y la idea, el objetivo es predecir entonces la cantidad de ataques diarios. Y para operacionalizar cómo sería el sampleo real, la idea era pensar entonces qué pasa si apago uno de estos filtros. Entonces, si yo, este es como el cumulativo, entonces esta es la cantidad de ataques totales, pero qué pasa si yo apago el filtro que detecta marketing, voy a tener esta cantidad de virus, de malicious emails. Si yo apago este filtro, me va a quedar con este. Si apago este filtro que detecta URLs maliciosas, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos básicamente las distintas series de tiempo como cumulativas que se tienen al apagar o prender distintos filtros. Entonces sería como, imagínate, no existieran estos filtros, esa es la idea, es qué es lo que observaríamos nosotros del total de los correos maliciosos. Y entonces ahora el framework es como el anterior, solo que ahora el sampleo es real, es basado en estos como filtros, y no nos vamos a basar en medidas de predictibilidad, sino que vamos a realmente predecir con un modelo lineal típico ARIMA y un modelo no lineal que sería el bien usado el STM basado en redes neuronales. Entonces, bueno, se entrena el modelo con un mes de historical data y después se va haciendo predicciones del siguiente día y vamos a cuantificar el error. Y bueno, el modelo se va reentrenando, nos vamos moviendo semana a semana. Entonces aquí están los primeros resultados. Entonces arriba, primero, para corroborar que esté todo bien, hacemos el random sampling tal como en el estudio anterior, donde pescamos los datos enteros y hacemos el binomial tal como nuestro framework definía, y obviamente se cumple un poco lo que ya habíamos visto, la teoría, la autocorrelación baja, la entropía sube, y esto es algo nuevo, el error de predicción aumenta para el modelo lineal, pero la red neuronal es bastante robusta a este sampleo binomial. Si saben, el error casi no baja. Y abajo lo que hacemos es el sampleo real, esto de ir apagando o no distintos filtros. Entonces si apagamos un filtro, tal vez me va a dar un punto acá, si apagamos otro filtro va a estar acá, y vemos la tendencia, vemos también, entonces, un poco que se cumple nuestra tarea, la relación disminuye, la entropía aumenta, y acá resulta curioso que ahora la red neuronal en este sampleo real no es robusta, y para sampling rates bajo el 20% vemos que incluso pierde igual, o la predicción es igual que mala que el modelo lineal, a pesar de que es bastante mejor al principio.
O sea, esto sugiere que las implicaciones prácticas de los datos incompletos incluso son más fuertes de lo que ocurre en la teoría que nosotros sugerimos. Y también nos da que hay un gap igual bien interesante en los modelos basados en redes neuronales que tal vez se puede cubrir, en especial cuando el sampling rate no es tan bajo, que es como un trabajo futuro. Entonces, aquí de este como trabajo, la conclusión sería que los modelos de AI que ocupamos son tan buenos como la data que tienen, que es bastante intuitivo, pero como decía, la idea es poder cuantificar esto, y que los modelos no lineales tienen una ventaja sobre los lineales, pero que esa ventaja decrece, como decía, para cuando los datos ya son bien ruidosos. Entonces hay un gap futuro de investigación que se puede trabajar. Y también otro, como para fomentar colaboración entre nosotros, también un trabajo que estamos trabajando creo una presentación también de entropía hace 1 o 2 semanas. eh, y la idea es también ahora pensar, en vez de serie de tiempos, cómo aplicar esto a grafos, ¿cierto? Uno de las tasks predictivos en grafos es link prediction, que es bastante importante para varios tasks como sistemas de recomendación, de marketing, etcétera. Entonces, también sería interesante empezar a poder cuantificar la predictibilidad y ver también cómo se afecta la predicción en grafos de acuerdo a la calidad de los datos. A ver. Ahora me voy a saltar rápidamente a un tema ortogonal a este, pero está relacionado con lo que es la predicción. Pero antes quería, no sé si hay alguna tal vez pregunta sobre los trabajos anteriores. Acá tenemos una pregunta. Hola, tengo una pregunta de si lo que mostraste anteriormente se podría usar como a la inversa en el fondo. Es decir, si es que yo sé que debería estar sampleando el 30% de los datos, si puedo poner un intervalo de confianza en mi correlación. Es decir, claro, yo estoy sampleando el 30% de los datos, entonces si estuviese sampleando el 100, quizá podría observar algo entre estos intervalos. Ya, buena pregunta. Sí, la pregunta corta sí, no sé muy bien, no lo he pensado muy bien, pero estoy de acuerdo que si uno tiene el sampling rate, si lo sabe, que normalmente no lo sabe, sí se puede hacer eso. O sea, como decía, a mí me pasó pensando así como en la situación del COVID, es que uno no sabía SP, entonces era muy difícil poner intervalos, pero si lo tienes, es bastante factible, sí. Incluso, pero también en los intervalos, lo que digo, van a crecer a medida que el sampling rate baje. Entonces está ese dilema que claramente el error, que era el teorema, va aumentando y por lo tanto también los intervalos de confianza. Pero es bueno y creo que es una muy buena práctica de hacer, siempre poner estas cosas. Y tengo otra pregunta relacionada con eso. ¿Cómo se podría extender este modelo que no sea como missing at random en el fondo? Porque el Bernoulli al final es decir, aleatoriamente en cualquier momento puedo fallar, pero digamos, no sé, los casos de COVID, quizá una semana, yo sé que tuve una peor semana en el sampleo, entonces me gustaría representar eso de alguna manera. Ya. Sí, ahí es súper interesante, pero ahí ya creo que uno empieza a tener que modelar situaciones específicas, como por ejemplo una epidemia y cosas así. Hay modelos y tal vez empezar a hacerse las mismas preguntas sobre estos modelos epidémicos o otro tipo de sampleo, creo que es bastante interesante y me encantaría poder hacer, pero yo creo que sí, pues estaría mucho más motivado a un modelo generativo o task específico. No se me ocurriría como otro sampleo, o sea, tan arbitrario. Ok, muchas gracias. Bueno, bueno, al mismo tiempo, entonces, ah, dime. No, ¿Había no una hay pregunta? preguntas por acá. En el Ya. chat no sé si hay alguna pregunta.
No, no se ve nada todavía. Ok. Ya, voy a seguir nomás porque igual me interesa. Bueno, yo estoy en la línea de investigación 5 que es centrada con humanos, y esto va a estar un poco hacia eso, por eso quería mostrarlo. Entonces ahora es pensar, bueno, en ese tiempo, como dijimos, la idea era predecir estos ciberataques y otro tipo de predicciones, pero al final uno crea estos algoritmos y trata de cuantificar y hacer las mejores predicciones posibles, pero al final es un humano el que al final decide qué hacer con esa información. Entonces aquí es un poco ver un trabajo relacionado a esta idea de que las predicciones también, le llamamos IBIA, humano, máquina, cómo se pueden complementar. Es un tema que ha agarrado harta eh, preponderancia en el último tiempo. Hay varios papers que hablan, entonces tratan de comparar la predicción de humanos versus modelos estadísticos en distintos índole como la clínica. Este ya es un caso bien conocido, popular, esto de el COMPAS, de tratar de predecir la tasa de reinserción de los presos, de que van a cometer un crimen nuevamente. Y entonces surge esa pregunta ahora de cómo estas máquinas, cómo las predicciones pueden mejorar la toma de decisiones humanas. Y hay un framework que me gusta bastante de John Kleinberg, junto con Senthil Mullahan, John Kleinberg es Computer Science de Cornell, y Senthil Mullahan es un economista de Harvard que han trabajado bastante juntos, y tienen este framework. Entonces dicen, bueno, los datos alimentan, como sabemos aquí, los algoritmos para poder predecir, y esa información, el output, va a un humano que decide finalmente. Sería como un framework bien simple, un pipeline. Y muchas veces nosotros como, bueno, los ingenieros o informáticos, donde tratamos de hacer impacto es en el modelo predictivo, ¿cierto? Muchas veces uno está acá tratando de ver el mejor modelo a partir de los datos, la mejor predicción, y llega hasta ahí. Y entonces aquí es interesante que acá hay un mundo la pregunta es cómo el modelo afecta a la toma de decisiones del humano. Y no es necesariamente que la mejor predicción o más accurate va a hacer que la persona tome las mejores decisiones. Ahí hay mucho, se ha hablado entonces ahora de la interpretabilidad, puede ayudar o no, ¿cierto? Entonces, la medida de calidad de la predicción, si uno está enfocado en mejorar la toma de decisiones, es un campo bastante abierto, pero sí sabemos que no necesariamente es el accuracy. ¿Cierto? Entonces, mejores predicciones no necesariamente se traduce en mejor decisión. Y entonces, como teníamos los datos de básicamente este proyecto que era el que teníamos algoritmos prediciendo y humanos tomando decisiones, acá hay, por ejemplo, este era un proyecto paralelo al otro, se llama SAGE, que también era parte de DARPA, que es otro fondo que da el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ellos querían entonces ver cómo se podía hacer lo que llaman hybrid forecasting, es cómo analistas o expertos podían mejorar sus predicciones en eventos geopolíticos. Por ejemplo, esto sería una típico pregunta, pero había otras preguntas como cuántos muertos pueden haber, cuántos conflictos internacionales, etcétera. O sea, cualquier como pregunta a nivel geopolítico que hayan datos y serie de tiempo. Entonces creamos una plataforma donde llegaban personas y podían ver los datos respecto a las preguntas, y también teníamos una predicción con distintos modelos. Entonces podían ver la predicción del modelo, ver los datos, y luego ellos tenían que dar su propia predicción. Entonces la idea era ver cómo el, la toma de decisiones de los humanos junto con las máquinas podían influenciarlo. Entonces,
aquí también hay hartos trabajos, y en particular hay uno bien interesante que nació este término que se llama algorithmic aversion, que habla de que de cierta manera las personas juzgan de manera distinta cuando los algoritmos erran. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando está muy de moda los autos, o sea, no está, estuvieron mucho en las noticias los autos autónomos, y hubo un caso de que hubo un accidente, un auto autónomo, y causó mucho impacto, que la gente tenía miedo de subirse, pero resulta que aún así era uno en un millón, o sea que los autos autónomos son más seguros que los humanos. Sin embargo, los humanos, muchas personas aún así prefieren, le tienen más miedo a un humano, a pesar de que estadísticamente no tiene sentido. Entonces esa es la idea de que el algorithmic aversion es que las personas, en especial las personas que no están muy familiarizadas con la tecnología, le temen más o juzgan de manera diferente los errores algorítmicos que los humanos. Y lo que proponen en estos papers es que al final lo que hacen es como ponerle una vara más alta a los algoritmos. Entonces, si tú esperas que un algoritmo sea 99% certero, cuando lo ves errar a un 98%, dices que nunca más va a ocupar este sistema, mientras que a un humano esperas que esté, que sea, en un 70%, entonces le baja la vara. Ya esa es como la explicación psicológica. Pero también existen otros factores cognitivos que influencian en cómo incorporamos la decisión que estos modelos, y esa era la pregunta que tenemos acá, es un poco es cómo podemos medir la influencia de los modelos en los humanos. Entonces, como teníamos estos datos, la idea era la siguiente: teníamos un treatment conditions donde las personas llegaban y veían, qué sé yo, la serie de tiempo y la predicción de distintos modelos, y ellos luego tenían que elegir la predicción, y una condición control donde se tienen acceso a los datos, pero no a la predicción del modelo. ¿Cierto? Entonces, aquí la idea es poder cuantificar la influencia del modelo, controlando por cuando no lo ven. O sea, para tener así como un ejemplo empírico de lo que pasaba, estas son dos preguntas. O sea, por ejemplo, a la derecha pueden ver esta línea. Bueno, aquí el eje X es la probabilidad que las personas le daban, o los forecasts, donde uno es lo que pasó. Entonces, la idea es, mientras más cercano a uno, es mejor. Entonces, por ejemplo, vemos que el algoritmo era pésimo. Estaba su predicción era 0,1 cuando lo que pasó es 1. Y vemos que en el control las personas eran mejor que la máquina, predecían así, bueno, una distribución normal, cercana al 0,3. Esta es una pregunta pareciera bien difícil. Y cuando fueron expuestos, bueno, otro tipo de personas, esto es un random control experiment, ¿cierto? Fueron influenciados por la máquina, y a pesar de que fue mala, la predicción estaba errada, hizo que se corriera la distribución. Y acá también hay un ejemplo muy similar, aunque el treatment se movió también un poco a la izquierda, influenciado por la máquina, pero en menor cantidad. Entonces, la idea de esto es poder un poco cuantificar el efecto de la influencia que tiene, ¿cierto? En ver cómo mueve estas distribuciones y qué es lo que causa que se muevan de cierta u otra manera. Y entonces la idea es la siguiente: que uno tiene como un prior, una creencia inicial de la predictibilidad, ¿cierto? Y uno lo pesa con alfa, y después está el advice como estadístico, lo que nos dice la máquina, y uno lo pesa con 1 menos alfa, esa es como la idea, y puede entonces predecir de acuerdo a eso. Entonces ocupamos esto para poder modelar, y la idea era como a partir de los datos encontrar alfa y otras cosas. No me voy a detener mucho en esto. Ojo que aquí, entonces, esos son dos grupos, entonces al final lo que vemos son las diferencias de distribución. No podemos verlo uno a uno, no tenemos acceso al prior de una persona, solo tenemos acceso al prior de un grupo, entonces hay que hacer un poco más de estadística para poder encontrar el alfa. Y entonces pedir el resultado. Entonces la idea es, por ejemplo, si vemos el cuánto peso le ponían a ellos mismos o a la máquina,
tenemos que en promedio, el mean trust, digamos, es en la máquina es 0,18 o en ellos es 0,80, que es interesante, que es bastante consistente con lo que se ve en otros sistemas, donde casi siempre se habla, por lo menos en marketing o literatura de decision making, esta regla de 70-30 en advice no con máquinas, pero normalmente se habla de gente, cuánto le creen o cuánto confían en otras personas que le dan un advice. ¿Ya? Y se tiene esa regla que parece que siempre es 70% las personas piensan confían en su prior y 30% en el advice de un experto. Sí que nos resulta ya consistente ver que hay un 80-20 acá, prior y máquina. Otra interpretación, más que el peso que ponen, uno podría decir que es 30% del tiempo, 20% del tiempo, ignoran el advice, que se me olvidó la palabra en español, y el 70% del tiempo lo pescan. Entonces, uno podría interpretarlo de dos formas. Y la pregunta es, entonces, bueno, ¿cuáles son posibles mecanismos que están llevando a este resultado, este 80 o 70-30? Y entonces, bueno, esto fue un trabajo con un psicólogo que puso estas como hipótesis de estratégicas y de sesgos y hacer preguntas como ¿qué hace que un usuario, por ejemplo, confíe o no en su consejo versus el de la máquina? Si es que si saben cuándo elegir el modelo, ¿cierto? Por ejemplo, si el modelo es malo, la idea es que no confiar en él, pero si el modelo está siendo bueno, hay que confiar en él. Existe aquí el sesgo de confirmación. ¿Qué pasa cuando el modelo está confirmando lo que yo creo? O sea, si mi prior dice 0,8 yo en mi prior y el modelo también me confirma eso puede afectar mi confianza en el modelo, y de manera similar también las personas, los usuarios pueden sobreajustar, sobreponderar el modelo. O sea, la idea era usar básicamente, como es una serie experimental, un modelo con una básicamente regresión lineal, ocupando distintos variables para definir, por ejemplo, para ir definiendo cada una de estas preguntas, como el confirmation bias. O sea, el confirmation dice que el modelo y el prior confirman lo que yo creo, y usamos estas variables como el skill de los usuarios, etc. No quiero mostrar esto, sino que aquí la idea es responder entonces las hipótesis que definimos. Entonces, la primera era, bueno, si es que cómo los usuarios están usando el consejo de la máquina. Entonces, la hipótesis 1, como ya hemos dicho, era 70% en su prior y 30% en la máquina, y vemos entonces, lo diferenciamos en los usuarios que son más high skill, de acuerdo a low skill, de acuerdo a una prueba que le hicimos antes, y vemos que tiene un poco de intuición de que los que son más high skill confían más en ellos mismos, y los que tienen menos skills confían menos en ellos mismos o confían más en la máquina, tiene sentido. Las personas que tienen están conscientes de que son más skilled, también tienen más confianza en sus mismas habilidades. Esto tiene sentido. La otra pregunta era, entonces, si son capaces de reconocer cómo varía la confianza de la máquina en función de la dificultad del problema. Y la dificultad del problema es básicamente cuando ahí ocupamos incluso las medidas del paper anterior, es qué tan impredecible es. Y vemos entonces que, de cierta manera, son capaces de reconocer que cuando el problema es más difícil, ellos confían más, de acuerdo al coeficiente, en la máquina. O sea, para problemas más difíciles, en el sentido que son la variabilidad de los datos mayor, le ponían más peso a la máquina que a ellos mismos. La tercera hipótesis era esto de que si es que
ellos eran capaces de reconocer cuando el modelo no era muy bueno. O sea, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo cambia la influencia del modelo de acuerdo a qué tan buena era la predicción del modelo? Y vemos que los usuarios high skill sí pueden reconocer qué tan helpful es el modelo de la máquina, en particular cuando el modelo es peor, ellos confían menos en él, pero los usuarios, y acá es como un signo rojo de atención, en los usuarios que no eran muy buenos, básicamente no les cambiaba su trust. O sea, el modelo podía arrojar, y que nos pasó harto, fue uno de los grandes problemas, que el modelo arrojaba basura y los usuarios confiaban en esa basura sin discriminar. ¿Ya? Entonces, aquí hay como un resultado importante de por cómo los sistemas híbridos se pueden causar básicamente errores bien sistemáticos. Y la última era esta idea de algorithmic aversion, que era que tanto los usuarios, cómo cambia su trust en la máquina cuando el algoritmo básicamente confirma lo que ellos creen. Entonces la idea es, si la máquina está alineada con tus priors o la máquina está el modelo en contra, ¿cómo afecta eso? Y vemos que incluso los high skill users son afectados en ese sentido cuando el modelo confirma lo que ellos creen, que además ya vimos que además ya tienen más confianza en ellos, aún ellos le ponen más peso al modelo como afirmando que está en la dirección correcta. Y lo raro que la verdad es que no lo sé, creemos que esta idea de algorithmic aversion es que los low skill users confiaban menos en el modelo cuando confirmaba sus sesgos, que aquí estamos un poco, no sabemos muy bien, pero creemos que esta idea de algorithmic aversion es que básicamente no, si lo ven errar, lo penalizan más que cuando lo ven, cuando funciona bien. Y bueno, eso, quería mostrar esos dos trabajos que están relacionados con predicción, y el primero, entonces dije, es un sesgo de los datos, y este segundo, un poco exploramos sesgos cognitivos de las personas que afectan la predicción. Entonces son como dos componentes bastante ortogonales, y me gusta pensar, como ya he dicho, en este framework de Data, Algorithms y Decisions, donde se pueden tocar distintas formas como afectan las predicciones. Y con eso quería terminar, y gracias por ahí estar escuchando. Muchas gracias, Andrés. ¿Hay alguna pregunta aquí o en el chat? Al parecer está todo claro, no hay preguntas por acá. Hay una pregunta en el chat. Claudia López, por favor. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Ya. Oye, súper interesante la charla, y quiero hacerte una pregunta sobre lo último. Eh, hiciste experimentos con personas de verdad, ¿cierto? No son datos como sintéticos ni No, que usan. son stalkers, o sea, no sé si son reales, pero... Mechanical Turk o cosas. Sí. Salí de verdad. Oye, como mi pregunta es, como encuentro muy interesantes los hallazgos, pero me pregunto si tú, o sea, si crees que el tipo de predicción y el tipo como cuán vulnerable o importante para la persona podría ser la predicción, podría influenciar los efectos que encontraste. Como que me imagino que, no sé, si la predicción es la palabra siguiente que viene en mi correo electrónico, pasa una cosa. Pero si la predicción es, no sé, las cuestiones de las que nos asustamos harto ahora, ¿no? Así como predicción de si es que alguien es súper riesgoso o su salud está súper mal, cosas así, eh, debe ser como bien distinto la reacción que uno tiene respecto a la predicción. Pues entonces, sí, ¿cómo ves la influencia como de cuán vulnerable o influyente es la predicción en como la vida de uno? Yeah. No, muy buena pregunta, no había pensado, y claramente con estos datos no puedo responder eso. Me imagino así como podríamos
darle, hacer preguntas que les den más plata o menos plata de acuerdo a su curva, así tal vez cuantificando, y solo puedo dar como una hipótesis, pero yo creo que cuando tiene más como, es más crítico, uno le pone tal vez más pensamiento, más esfuerzo cognitivo, pero no sé cómo afectaría, es verdad, me imagino que se comportaría más como un high skill que como un low skill, supongo, pero así es, encuentro que es una muy buena pregunta para resolver empíricamente. Sí, creo que debe ser como muy distinto, ¿no? No sé cómo, o sea, estoy de acuerdo en eso, que seguramente te comportáis más como un high skill. Está bueno, bacán, gracias. Gracias por la pregunta. Tenemos un par de preguntas acá entre los asistentes. Andrés, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una que no me quedó claro, pero el grupo de tratamiento estaba al tanto de que la predicción era hecha por un robot, eh, y, Sí. y en ese sentido probaron qué pasaba si es que el grupo de tratamiento pensaba que no era un robot quien hacía la predicción, sino que era, no sé, un humano, Ya. o eso. Bueno, sí, sí, sí estaban al tanto, o sea, acá puedes ver, bueno, no se ve todo, pero le mostramos el modelo, le enseñábamos, incluso le decíamos un poco qué hay detrás del modelo. Y sobre tu pregunta, en este caso no lo vimos, pero yo sí hice un estudio que encuentro bien interesante y quedó, tengo los datos, y nunca logré por tiempo producir algo, pero es una réplica incluso de un paper de Kleinberg que mostré. Y creamos entonces un sistema de recomendación de chistes. Entonces, lo repliqué y es bastante interesante. Entonces tú ponías ahí, le ponías rating de 3 chistes y te recomendaba uno. Y ahí sí lo que hice fue, decía, esto es una recomendación algorítmica a un grupo y a otro grupo le decía, esto lo recomiendo a una persona que tiene gustos similares a ti, como tratando de decir que fue una persona y un algoritmo. Y, y lo interesante es que la gente, el algoritmo era más eficiente, o sea, las personas les gustaban más las recomendaciones del algoritmo, pero cuando le hacíamos la pregunta, ¿quieres una siguiente recomendación? Las personas preferían una siguiente recomendación más del humano que de la máquina. O sea, había un sesgo bien claro de que preferían, a pesar de que el humano era menos eficiente, preferían seguir como interactuando con él que con la máquina. Eso es como el efecto que he podido ver, pero no en este caso. Eh, Acá hay otra pregunta. Hola, hola. Quizá en la misma línea de la pregunta anterior, o de las preguntas anteriores. Si cambia, no sé si has visto, si te has pensado ver, la forma en que entregas el feedback, como de la predicción, si eso afectaría la decisión de la persona, es decir, no sé, en vez de poner las líneas azules que está mostrando ahora, poner que si es que pones una predicción muy lejos, te diga, esta predicción, el modelo dice que está muy lejos de ser real, como cosa, en el fondo, probar distintas formas de mostrar la predicción del modelo, no solamente mostrarla, sino también como interactuar un poco más con la persona, a ver si es que, no sé, pone una cosa que es muy lejana a lo que dice el modelo, que la persona diga, quizá tengo que corregirlo un poco, como por ese lado. Estoy trabajando con un alumno en eso mismo, más en la línea de como interpretabilidad. Entonces, es como aparte de la predicción que entrega el modelo, es decirle un poco interpretar por qué de distintas maneras, está como el counterfactual, mostrar si hubiese cambiado el DAT, qué hubiese pasado si cambia un poco, depende, bueno, el método. Entonces, sí, estoy trabajando en esa área y tal vez mencionar algo que se me ocurrió hace muy poco, que podría ser también una forma de colaborar, empezar con la gente de NLP, es meterle un poco, es como, imagínense crear así como con estos modelos de lenguaje un chatbot que permita la persona poder interactuar un poco con el modelo y preguntarle por qué predices esto, o qué pasaría si esto, o qué pasa si cambias cosas así, lo encuentro también una posible forma de ayudar a la comunicación entre el modelo y el humano. Muchas gracias.